situación, ¿cuál era? Es que el piloto fue arrebatado en secreto. Y todos los que quedaron, pues bueno, tienen otra oportunidad, pero algunos ya serán arrebatados antes de la venida de Jesús. ¿De dónde nació toda esa idea? ¿Tiene algún respaldo bíblico? ¿Es verdad que la Biblia dice que seremos arrebatados en secreto? ¿La Biblia habla de un arrebatamiento secreto o un arrebatamiento glorioso? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. En esta temporada especial hablando sobre creencias populares. Y otra creencia muy popular tiene que ver con arrebatamiento secreto. Así que, como siempre, Biblia en mano, lápiz y papel, y vamos juntos a aprender lo que la palabra de Dios enseña. Mi cariño y abrazo para ti, gracias por estar allí siempre, esperando este programa, gracias por compartir el programa con tantos amigos y familiares, y cada vez hay más personas estudiando la Biblia. Que Dios te bendiga y te guarde, tu corazón siempre tenga paz, pueda ser consolado, y que nunca falte el amor, la fe y la esperanza en tu vida. Dios te bendiga y bienvenido a Biblia Fácil una vez más. Bienvenidos amigos, listos para un capítulo más de nuestra trayectoria. Ya este es nuestro penúltimo tema y hoy tenemos que tocar otra creencia popular, arrebatamiento secreto. ¿Tiene su base bíblica? Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, aquí con nuestros amigos, más también con otros cientos y miles que desde casa nos acompañan. Tu Santo Espíritu nos lleva al conocimiento de tu palabra y a través de ella podamos encontrar el plan que tienes para nuestra vida y la verdad que ella proclama. Danos tu bendición, abrázanos con tus promesas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de poder ingresar al tema de hoy, como siempre yo quiero invitar para que nuestros amigos puedan solicitar un curso bíblico realmente extraordinario. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 capítulos muy buenos, muy lindos, para que tú, a la luz de la palabra de Dios, puedas conocer más sobre lo que la Biblia enseña sobre algunos temas que realmente hoy pueden parecer controversiales. Así que solicítalo a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o también ingresa a estudielabiblia.com, que allí vas a encontrar este y otros materiales. ¿Listos para el tema de hoy? Y hoy nuestro tema es arrebatamiento secreto. Una sola pregunta. Muy bien, ustedes saben que entre las mayores religiones en el mundo, a la verdad, todas las religiones esperan a alguien para que venga a poder solucionar el problema del planeta. Todas las religiones. El cristianismo es una de otras religiones. Por ejemplo, los musulmanes, ellos están esperando al Imam Mahdi. Los budistas están enseñando al Señor, o esperando al Señor Maitreya. Los hinduistas están esperando a Bodhisattva o Krishna. Y los judíos están divididos en dos. Los liberales están esperando una era mesiánica y los más conservadores o ortodoxos están esperando aún al Mesías. Entonces, todos ellos, entre las religiones
más grandes en el mundo, están esperando a alguien. Incluso los de la nueva era están esperando al maestro cósmico que vendrá en la era de Acuario. Todos ellos esperan a alguien que pueda venir a solucionar el problema del planeta. Dentro del cristianismo existen varias maneras de poder interpretar la venida de Jesús. Una de ellas es algunos los que piensan que vendrá de forma visible, otros de los que creen que vendrá en secreto. Hay algunos que piensan que vendrá antes del milenio, primero habrá 1000 años de paz en la tierra, luego vendrá Jesús. Otros que piensan que vendrá después del milenio, ¿no? O estos son los que primero piensan que habrá 1000 años en la tierra, después vendrá Jesús, y los que piensan que vendrán antes del milenio, que el milenio ocurrirá después de la venida de Jesús. Y obviamente entre todo esto hay otro grupo mayor que piensa de que la venida de Jesús está dividida en dos partes. Primero, Jesús viene en secreto y roba a su pueblo, y luego va a venir en gloria y majestad. Peor aún, dentro de las religiones o denominaciones pseudo cristianas, hay una que cree que Jesús ya vino, que Jesús ya está en espíritu desde el año de 1914. En fin, tantas teorías acerca del regreso de Jesús. Olvidemos las religiones no cristianas y centrémonos dentro del cristianismo. ¿Por qué hay tantas especulaciones sobre el regreso de Jesús, siendo que este es uno de los temas más principales de la Biblia? La venida de Cristo es la doctrina fundamental de las Escrituras, central en el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que en toda la Biblia hay más de 2500 referencias sobre la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, 385 veces se menciona el regreso de Jesús. Quiere decir que uno de cada 25 versículos habla que Jesús vuelve. La Biblia termina diciendo: de aquí yo vengo pronto. O sea, la venida de Jesús es un tema fundamental en todas las Escrituras. Solo que la mayoría aprende que Jesús vendrá no como dice la Biblia, sino como dicen las películas. Y obviamente Hollywood intentó colocar, adoctrinar. Ustedes saben que detrás de cada película y detrás de una megaproducción siempre existe una ideología. Y a través de las películas lo que se hace es adoctrinar al mundo. Ahora lo que están haciendo es, ya desde que son niños, todos los dibujos animados y cosas que antes eran educativos, ahora no son más educativos. Ahora intentan colocar una doctrina para preparar a esa generación, para que en la siguiente el pecado sea visto lo más normal, los valores sean totalmente invertidos. Entonces, detrás de cada película hay un mensaje y detrás de cada mensaje hay una doctrina. Entonces, la doctrina más popular entre las películas incluso tiene que ver con que el mundo se termina de dos maneras. Uno, o a través de un meteorito, y el apocalipsis es llamado destrucción, guerra, bombas, en fin. La otra manera es cómo se vende el fin de este planeta, es que Jesús vendrá a robar a su pueblo. Y hay varias películas que hablan sobre eso. Vamos por la promesa bíblica, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. La Biblia es clara para poder sacarnos de cualquier duda. Juan 14, 1 al 3 es la promesa de Jesús hecha a los discípulos antes de ir al Getsemaní. Y en esa promesa está la base de nuestra esperanza. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis. La promesa es: vendré, quieras o no quieras. ¿Estás preparado o no estás preparado? Vendré. Esta es una promesa incondicional. Hay otras promesas en la Biblia que son condicionales. Cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, la condición es: no desmayes porque yo soy tu Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará cuando Jehová es mi pastor. Pero la promesa de la venida de Jesús no tiene condición. Está en el plan de salvación. Yo vengo y punto. ¿Correcto? El problema no está en si el cristiano cree si viene o no. El problema está en cómo viene. Ese es el asunto. Entonces, la promesa de Jesús es: yo vengo. ¿Cómo viene Jesús? Entonces, yo aquí traté de colocar todos los versículos para que todos podamos leer, ya que a veces demoramos en encontrar el texto bíblico, para encontrar 5 características que la Biblia presenta sobre el regreso de Jesús. 5 características. Primera característica, que no necesita ni siquiera interpretación, porque son textos tan explícitos. ¿Está bien? Dice el libro de Hechos 1:11: cuando Jesús fue llevado para el cielo,
o cuando Jesús estaba yendo para el cielo. Después de 40 días Él pasó con sus discípulos después de su resurrección. Él dio las instrucciones necesarias y luego Jesús tuvo que ir. ¿Qué cosa es lo que Jesús o qué cosa dijeron los ángeles al ver de que había una multitud viendo cómo Jesús desaparecía en las nubes? Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Pregunta simple. ¿Jesús fue de manera espiritual? No, fue de manera física. ¿Jesús fue en secreto o a la vista de toda la gente? A la vista de toda la gente. Por eso es que había una multitud viendo. Entonces los ángeles dicen, así como se fue, así volverá. Primera característica, Jesús vendrá de manera personal. No como algunos dicen, no, Jesús ya está en espíritu aquí. No, Jesús vendrá de manera personal. Número 2, Mateo 25:31 dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no dice en secreto, gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. La venida de Jesús es gloriosa. ¿Por qué razón? Él viene en su gloria. No es en secreto porque viene acompañado ¿de qué? De miles de ángeles. Segunda característica, la venida de Jesús es visible. El libro de Mateo 24:27 dice así, así como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, imagínense, de extremo a extremo se muestra, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y allí además dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, o sea, visible, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Listo. ¿Para qué vienen los ángeles con él? Vienen para poder reunir a las familias que están separadas. Yo tengo muchos familiares ya que están en un cementerio. Yo estoy distante. Yo no sé dónde estaré o si estaré sepultado para la venida de Jesús. No importa las distancias, los ángeles vienen para poder juntar a las familias. Jesús no pisa la tierra. Jesús espera a sus hijos en el aire. Luego vamos a leer ese texto bíblico. Sin embargo, todos los ángeles tienen esa función de unir familias. Ahora, ¿cómo Él viene? Primero de manera personal. Número 2, viene de manera visible. Está en una nube, están con los ángeles, es visible. Y aquí usa la figura del relámpago y luego dice todo ojo lo verá. Número 3, su venida será gloriosa. Mateo 24, 30 y 31 dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Otra vez se repite las dos expresiones que vimos en los textos anteriores. 1, sobre las nubes, y número 2, con gran poder y gran gloria. Esa es la venida de Jesús. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y aquí está lo que les estaba mencionando. ¿Cuál es la razón por la cual todos los ángeles vienen? Porque ellos juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo hacia el otro. Entonces vienen a los ángeles para poder juntar, reunir, unir a todas las familias. La alegría de poder reencontrarnos con seres que hace tiempo ya no más están con nosotros porque durmieron en el Señor, porque murieron. La alegría del reencuentro. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, cuando se abre el 7º sello, haciendo referencia a la venida de Cristo, dice que en el cielo hay silencio como de media hora. Solo que esa palabra media hora es profética. Y media hora en sí representa 7 días, ¿no? Entonces, ese silencio que hay en el cielo significa que el cielo queda vacío. Porque viene con todos los ángeles. Vienen todos para poder llevar al pueblo. Por eso es que la venida de Jesús, ¿qué cosa es? Gloriosa, majestuosa, es visible. No es secreto. Las cosas que se hacen secreto, en oculto, son las cosas prohibidas. Las cosas de Dios siempre son evidentes, son visibles. Lo único que Dios hace en secreto es la transformación humana. Todas las otras cosas son visibles ante la vista de todas las personas. Bueno, es dramática. Apocalipsis 6, 14 al 17 dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres,
se escondieron de las cuevas y entre las peñas en los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado, otra vez la palabra, en el trono. Hay un trono que desciende, hay nube, hay trono, hay ángeles. ¿Qué secreto es esto? Esto es totalmente visible. Entonces todos ellos gritan y dicen: líbranos de la ira del Cordero. Y la última característica de la venida de Jesús es que la venida de Jesús es audible. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 y 18, dice así: porque el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice que los muertos en Cristo resucitan primero, significa que la Biblia habla de dos resurrecciones. Los que murieron en Jesús resucitan cuando Él vuelve. Los que no murieron en Cristo, hay una segunda resurrección que habla el libro de Apocalipsis, que es la resurrección de condenación y para la ejecución final, como ya vimos en otros capítulos. Entonces, Pablo dice así: luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados. Ojo con esta palabra. ¿Existe arrebatamiento en la Biblia? Existe. ¿Qué significa ser arrebatado? Ser llevado, ser levantado. Eso significa ser arrebatado, ser llevado. Muy bien, existe arrebatamiento. Pero Pablo dice: ¿cómo será el arrebatamiento? El arrebatamiento será un espectáculo glorioso. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos resucitan, las tumbas se abren. Y luego los que vivimos, y juntos con ellos, con los que resucitaron, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué tipo de arrebatamiento habla la Biblia? Un arrebatamiento glorioso, donde todos podrán ver. No hay secreto. Hay trompeta, hay resurrección, los ángeles vienen, hay un trono, hay nubes. Es visible, es audible, es glorioso, es espectacular, es personal. Eso es la venida de Jesús. De esa manera presenta el regreso de Cristo a la tierra. Vamos a un problema serio que tenemos que hoy responder, porque esa es la pregunta de hoy. Si Jesús no viene en secreto, ¿de dónde nace la doctrina del arrebatamiento secreto? Vamos al libro entonces de Lucas capítulo 24 para encontrar allí un ejemplo que nos va a mostrar de manera clara qué cosa es lo que sucedió. Vamos a Lucas entonces, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24 habla de lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. ¿Está bien? Lucas 24, vamos al versículo 13, luego vamos al versículo 25, al versículo 27. Lucas 24, 13, ¿qué cosa dice? He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. ¿De quién está hablando? Es una historia muy conocida. Que hay discípulos que iban para Emaús. Dos de ellos iban caminando muy frustrados. Vamos al versículo 25 para poder entender cuál era el problema, por qué estaban tan frustrados. No solo ellos, sino todos, todos los discípulos. Versículo 25. ¿Qué tal si nosotros leemos mejor a partir del versículo 22 para que podamos entenderlo? Resulta que ellos no se dieron cuenta que Jesús entró en la conversa de ellos y Jesús le dice: ¿qué cosa es lo que aconteció? Jesús hace que no sabe nada del asunto. Y ellos intentan evangelizar a Jesús, ¿no? Hasta donde viene la ceguera humana. ¿Cómo no se dan cuenta quién es Jesús? Que Jesús está entre ellos. Le empiezan a explicar. Lo que pasa, dice, es que, miren el versículo 21. Dice así: lo que pasa es que nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. O sea, su frustración, ¿en qué consistía? En que ellos esperaban un Mesías diferente. Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel y ahora todo esto sucedió, o sea, fue crucificado. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Miren el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Miren lo que dice Jesús, versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren qué curioso, presten atención acá. A ver, quiero que entiendan esto. ¿Cuál era la frustración de los discípulos? Jesús murió, Él les prometió que iba a resucitar, pero ellos no entendían. ¿Cuántas veces Jesús había dicho eso? Antes de su muerte incluso. ¿Pero por qué? Porque en su cabeza tenían una doctrina diferente. ¿Cuál era la doctrina? Nosotros creíamos que Él venía para redimirnos. ¿De qué? Ellos no estaban pensando en la salvación. Ellos estaban esperando un Mesías que la Biblia no explicaba. ¿Qué Mesías estaban esperando ellos? Un Mesías político. Por eso es que quisieron coronarlo a Jesús como rey. Ya que hace milagros, ya que levanta muertos, que sea nuestro rey. A ver si que de una vez por todas elimine esos romanos que nos tienen aquí atribulados. Incluso los discípulos, habiendo caminado con Jesús, no entendieron las Escrituras. Tanto así que Jesús, ¿qué cosa tuvo que hacer? Explicarles de nuevo, desde Moisés y los profetas, todo lo que él decía. ¿Qué cosa es lo que quería Jesús trabajar? La doctrina que ellos tenían, el concepto que ellos tenían. Entonces, ¿por qué ellos estaban tan frustrados? Porque ellos tenían el concepto de que el Mesías que esperaban era otro. Ese mismo concepto hoy tiene la mayoría de gente. Esperan un Mesías que la Biblia no dice. Están esperando un arrebatamiento secreto que la Biblia no habla. El concepto, entonces, ¿cuál es la mejor manera de que Cristo pueda trabajar nuestros conceptos? Su palabra. Él no inventó nada nuevo. ¿Qué cosa les explicó a ellos? La palabra. Y es a través de la palabra que estos discípulos luego van a entender quién era el verdadero Mesías y cómo vendría el verdadero Mesías. ¿Por qué la gente no recibió a Jesús a pesar de que ellos conocían la profecía? Pregunto, ¿los judíos conocían la profecía o no conocían? Tenían las profecías en las manos. ¿Por qué la gente no recibió a Cristo? Porque en su concepto, en su doctrina, esperaban un Mesías diferente. ¿Ustedes creen que Satanás no hace lo mismo para la segunda venida? Si para la primera venida, teniendo las Escrituras, ellos siguieron su propio concepto, para la segunda venida de Jesús, Satanás intensifica su ataque, haciendo que las personas esperen un Jesús que la Biblia no dice como ellos esperan que vendría. Ese es el problema. Entonces, lo mismo ocurrirá. Y ojo que estamos hablando de que estos eran el pueblo de Dios, ellos tenían la profecía. ¿Es posible tener la Biblia y esperar un Dios diferente? Sí. Pregunta a los judíos. Tenían las profecías y esperaban un Mesías diferente. Concepto. Bueno, ¿cómo nace este concepto? Amigos, lo que les voy a decir ahora es un asunto tan evidente, ¿correcto? Ustedes pueden investigar, pueden averiguar, pueden profundizar, etc. En los últimos siglos apareció una doctrina extraña dentro del cristianismo, que se puede llamar la doctrina del dispensacionalismo. Voy a colocar aquí cuáles son las raíces de esta creencia, ¿correcto? Dispensacionalismo. ¿Quién es el promotor, digamos, de esta doctrina? No el promotor, el divulgador de esta doctrina es el doctor Cyrus Scofield. Él llegó a ser un exponente principal. ¿De qué manera
el mundo cristiano fue contaminado por una versión de la Biblia. Ojo lo que estoy diciendo y espero que aquí no se malentienda. El problema no fue la Biblia. El problema fue los argumentos que colocaron en la Biblia. Yo les voy a pedir aquí un favor, especialmente para ti que estás en busca de una Biblia. Cuando vayas a buscar una Biblia para poder comprar, para poder estudiarla, lo mejor, mi recomendación es no buscar Biblias comentadas. ¿Está bien? ¿Qué cosa es Biblia comentada? La Biblia comentada aparece el texto bíblico, luego una línea y abajo el comentario de, o sea, una explicación de aquello que dice arriba. Y hay varias Biblias comentadas. Entonces, lo mejor es buscar una Biblia, versión pura, puro Biblia. ¿Qué Biblia quieres? Pura Biblia. No, pero aquí tiene... Sí, por ejemplo, yo uso una Biblia que habla sobre arqueología, yo uso Biblias comentadas porque obviamente ya aprendí a separar conceptos de Biblia. Pero hay personas que primera vez tienen contacto con la Biblia y leen las Escrituras y el comentario y piensan que todo comentario es como así que se debe explicar la Biblia. Entonces apareció una Biblia explicada, una Biblia comentada, que se conoce como la Biblia de Estudio Scofield. Esta Biblia de Estudio Scofield tiene notas, tiene encabezados y tiene resúmenes. Aparentemente facilita mucho la lectura, pero tiene un problema y tiene un error que fue colocado de manera tan sutil. ¿Cuál fue el problema que se colocó en esta Biblia? Que a la Biblia o a la historia del mundo lo divide en 7 periodos, a lo cual lo llama las 7 dispensaciones. Por eso que de ahí viene la palabra dispensacionalismo. ¿Y qué cosa es una dispensación? Es un método de salvación para cada tiempo. Miren qué curioso. Entonces, para el dispensacionalista, Dios tiene 7 maneras de salvar diferentes. Al judío de una manera, al pueblo antediluviano de otra manera, al cristiano de otra manera. O sea, cada espacio de tiempo, Dios tiene un método diferente de salvar. Eso se llama dispensacionalismo. ¿Y qué cosa es lo curioso? Es que dividen al mundo o a la historia del mundo en 7 dispensaciones. Primera dispensación de inocencia, que sería el tiempo de Adán y Eva. Luego de conciencia, que sería del pecado. Luego del gobierno humano, la Torre de Babel. Luego de la promesa, con Abraham. Luego de la ley, con Moisés y el pueblo de Israel. Luego la dispensación de la gracia y el reino milenial. Ojo. Entonces, todas estas dispensaciones tienen diversos métodos de salvación. Por ejemplo, el método de salvación para los de la inocencia y de Moisés, la salvación solamente es por la ley. Ellos dicen que aquí gracia no había. Recuerdan que nosotros eso ya vimos en el tema de la ley. La salvación está dividida. Estos se salvan por la ley y estos por la gracia. En otras palabras, en el cielo habrá 2 grupos. Los que salvan por la ley a este lado, los que salvan por la gracia al otro lado. Cuando la gracia y la ley siempre estuvieron desde el comienzo. Y el ser humano salva solo por fe y gracia. Eso ya vimos en el tema de la ley que nosotros estudiamos. Muy bien, entonces, en el tiempo de la gracia y del reino milenial, ya no existe ley. ¿Qué cosa existe? Solo gracia. Ahora entienden por qué el dispensacionalista odia la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue el método antiguo. El método moderno, solo gracia, no existe ley. O sea, en cada periodo Dios trata al hombre con un plan diferente. ¿De dónde surgió esa idea? Totalmente antibíblica. Si gustas, puedes ver el programa que vimos acerca de la ley, que explicaba mucho mejor este asunto. No cambies el que puedes solicitar el curso bíblico en busca de la verdad. Totalmente gratis puede llegar a tus manos. Solamente tienes que solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 5512-98-100-1460, o también puedes ingresar a estudialabiblia.com. Disfruta de este material, solicita el material y te recuerdo que es totalmente gratis. Muy bien, amigos, continuamos entonces con nuestro estudio y ya vimos sobre el error que apareció en una versión comentada de la Biblia de Estudio Scofield.
Y allí aparece que el mundo o la historia humana está dividida en siete dispensaciones, y siendo las dos últimas, la dispensación de la gracia, que hoy nuestro mundo estaría aquí, en la dispensación de la gracia, donde no necesita más ley, porque la ley fue para las otras dispensaciones, y después nos espera el reino milenial. Pero hay una observación. Entre la gracia y el reino milenial existe aquí una brecha corta. Y aquí entre la gracia y el reino milenial, ¿qué cosa estaría? El arrebatamiento. Aquí. Muy bien. ¿De dónde salió toda esa idea? Hay una profecía en el Antiguo Testamento, que es la profecía de las 70 semanas. Escúchame bien. Esa profecía, yo lo explico por lo menos en 2 horas, porque la profecía de las 70 semanas es parte de una profecía mayor de Daniel 8:14, que son la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces yo no puedo explicar aquí nada la profecía. Si tú tienes interés en entender esa profecía, busca Biblia Fácil Daniel. Allí vas a encontrar con detalles, fechas y todo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y donde forma parte Daniel capítulo 9, versículo 27, que habla sobre la profecía de las 70 semanas. ¿Correcto? Muy bien, yo aquí no voy a explicar la profecía, pero voy a hacer un resumen. A lo que explico en 2 horas, a veces me cuesta resumir en breves minutos. Daniel 8:14 habla de una profecía de 2300 tardes y mañanas. Daniel oró, ayunó, quería comprender y le dice, muy bien Daniel, yo te voy a explicar lo que corresponde a tu pueblo, al pueblo judío. Y ahí aparece Daniel capítulo 9. Y en el capítulo 9 aparece el ángel para poder explicar lo que ocurriría para su pueblo en 70 semanas. 70 semanas en profecía equivale a 490 años. ¿Cómo? 7 por 7, 49. Claro, cada semana tiene 7 días. Solo que en profecía un día equivale a un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Entonces, 70 semanas serían 490 años, que estarían determinadas, o sea, la palabra determinada significa cortada. ¿Cortada de qué? De una profecía mayor, que serían de 2300 tardes y mañanas. Esa profecía de las 70 semanas, el ángel lo divide en 3 periodos. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Si ustedes suman 7 más 62, 69, más 1, 70. O sea, las 70 semanas dividida en 3 periodos. Solo que la última semana es espectacular, porque la semana 70 está dividida por 3 eventos. El ungimiento del Mesías, que ocurrió el año 27, que es el bautismo de Jesús, y la muerte del primer mártir, que es Esteban, que ocurrió en el año 34. Ahora ustedes sumen 27 más 7, 34. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Pero en profecía, ¿cuánto equivale a 7 días? 7 años. Entonces, ahí cuadra, 27 más 7, 34. Pero dice que a la mitad de semana se hará cesar el sacrificio. Cuando dice que a la mitad de semana cesa el sacrificio, está hablando de que los sacrificios terminan. ¿Quién termina los sacrificios? Cristo. Por eso es que Jesús muere exactamente en la mitad de semana, que será el año 31. La mitad de semana entre 27 y 34. 3 años y medio antes y 3 años y medio después. Lo que divide sería la cruz de Cristo. Es una explicación de una manera tan breve y que no da para explicar detalles, porque esto nos llevaría a ver fechas y todo, que eso ya está en Biblia Fácil Daniel. Bueno, esa profecía, miren cómo lo explica el dispensacionalismo. Esto es lo que yo les acabo de explicar. Las 70 semanas estarían divididas en 3 periodos: 7 semanas, 62 semanas y la última semana. La última semana es importante porque habla del sacrificio de Jesús, del bautismo de Jesús. ¿Y por qué dice serían cortadas? Porque hasta aquí llegó el pueblo de Israel como el pueblo elegido, exclusivo para tener la misión de proclamar el Evangelio. A partir de allí, el Evangelio pasa ¿a dónde? A los gentiles. De eso se trata esta profecía. Muy bien.
Esto se llama el método historicista. Pero ¿qué cosa habla ahora el método dispensacionalista o futurista? Dice así, miren cómo se interpreta la profecía. Dice, está bien, esa profecía es así, 7 semanas más 62 semanas, está bien, 69 semanas. Solo que la última semana, sin explicación alguna, lo colocan para el tiempo del fin. Ahora les explico cuál es la artimaña acá. Y ellos dicen así, que las 7 semanas comienza el año 445 y se va hasta el año 32. Pero si ustedes suman, no da los 434 años. Apenas calculado, o no da los 483 años. Apenas calculado da 476 años. O sea, cronológicamente ya está mal aquí, porque no cuadra la fecha. En lugar de 483 años, que serían las 69 semanas, da apenas 476. Y de manera inexplicable dicen que Jesús murió aquí más o menos en el año 32, y la última semana, bueno, por alguna razón, se va para el tiempo del fin. Aquí existe una brecha inexplicable. Si yo le pido a un dispensacionalista decirme, ¿por qué la profecía se paró? Ellos van a explicar así. Porque Cristo vino a esta tierra a establecer un reino. Y eso es mentira. Jesús vino a establecer un reino de gracia, no un reino terrenal. El dispensacionalista cree que Jesús vino a concluir la promesa para el pueblo de Israel de que ellos van a tener su propio reino. Y entonces, ¿qué cosa explica? Que en la profecía Dios detiene el reloj. Entonces, de 70 semanas, solo 69 se cumplen y una no. ¿Y por qué no se cumple? Porque Jesús no cumplió su propósito. ¿Por qué no cumplió su propósito? Porque los judíos, en lugar de aceptarlo como rey, lo clavaron. Nuevamente, ¿recuerdan el texto? ¿A dónde vamos? A un rey político, no un salvador. Ahora, ¿qué sucede? Como la última semana no se pudo cumplir, se abre un paréntesis. Y en ese paréntesis se abre en el Pentecostés, y las cosas para la iglesia terminan en el capítulo 3 de Apocalipsis. En Apocalipsis 4, cuando Jesús le dice a Juan, sube acá, ellos entienden que no le dice a Juan, sino le dice a la iglesia que suba. ¿Correcto? El reloj está detenido y allí comienza un reino de gracia. O sea, todo estaba yendo bien con los judíos, para resumir la idea. Todo estaba yendo bien con los judíos, pero como los judíos despreciaron a Jesús, Jesús dijo, muy bien, la profecía se va a parar, les voy a dejar a ustedes en pausa y voy con los gentiles. ¿Correcto? Entonces, para los gentiles les doy otro privilegio que a ustedes no les voy a dar. Ustedes están en pausa, ahí esperen. Voy a abrir una dispensación para el gentil. Por eso es que el gentil ya no necesita ley, solo necesita gracia. Para él es otro trato, es diferente, porque con ustedes no cumplí mi plan, yo con ellos voy a hacer otro plan. Yo me quedé asustado, no sorprendido. Una vez en YouTube, en mi canal, coloqué un video sobre este asunto, y una persona X dice, usted se está olvidando que Jesús tiene 2 esposas. O sea, eso me llevó a investigar mucho más el asunto del dispensacionalismo. Porque la mente del dispensacionalista es así. La primera esposa de Cristo es Israel. Y la segunda esposa de Cristo son los gentiles. Pablo, ¿qué cosa dice? Dios no vino a establecer otro método de salvación. Nosotros por la fe continuamos siendo hijos de Abraham. Dios no tiene 2 iglesias. Dios no tiene 2 pueblos. Dios tiene un solo plan de salvación para salvar. No 2 métodos diferentes. Ah, no, pero para el dispensacionalista es, el judío se salva de una manera, la iglesia se salva de otra manera. ¿Cuándo se abre el paréntesis? En el Pentecostés. ¿Cuándo se cierra el paréntesis? En Apocalipsis 4, cuando Jesús le dice a Juan, sube acá. Y Juan dice, yo subí. Dios le está diciendo que sube para ver una visión. No está hablando ahí de la iglesia. En otras palabras, Apocalipsis no vale para el creyente. ¿Saben por qué no vale? Porque todo eso que dice Apocalipsis no es para la iglesia cristiana. ¿Saben para quién es? Para el judío. Por eso es que muy poco dispensacionalista estudia Apocalipsis. ¿Saben por qué no estudian Apocalipsis? Porque creen que eso es para el judío, no es para la iglesia cristiana. ¿Por qué razón?
Porque todas las cosas para el creyente, ¿dónde terminan? En Apocalipsis 4. Entonces, el conflicto, la prueba final, todo eso es, déjalo para el judío. Nosotros solamente la gracia, los evangelios y Pablo, nada más. Apocalipsis, ¿para qué importancia? No es para nosotros. Eso está en la mente del dispensacionalista. Entonces, Dios suspende su plan para Israel y va para los gentiles. Dios tiene dos pueblos, tiene Israel literal y los gentiles, y también tiene dos planes diferentes. ¿Cuándo termina ese paréntesis? Ya les conté, cuando Dios dice, sube acá. En ese momento, supuestamente, la iglesia es robada. Miren qué interesante. Entonces, ¿cómo se interpreta Apocalipsis 4 según el dispensacionalismo? Cuando Dios le dice a Juan, sube acá y te mostraré en visión, ellos entienden que no le dice a Juan, le dice a quién, a la iglesia. ¿Y qué hace? Dios roba a su pueblo. ¿Y cómo lo roba? Bueno, tú estás caminando, estás conversando con alguien y de pronto volteas, ¿y dónde está? ¿Qué fue? Dios lo robó. ¿Se lo llevó? Alguien está manejando su automóvil y de pronto el automóvil se queda sin control. ¿Qué pasó? No hay nadie. Ah, es que Dios lo robó. Se cumplió ahí la profecía. ¿Qué profecía? La profecía no está hablando de eso. Pero ellos colocaron allí a ese paréntesis que termina con un evento que se llama rapto secreto. Entonces Dios roba en secreto. Y allí colocan la semana que faltaba. ¿Recuerdan que faltaba una semana en la profecía? Entonces Dios dice, muy bien, como ya robé a mi pueblo, a los gentiles, ya los robé a los que están preparados, ahora sí, el reloj profético vuelve a funcionar. Como faltaba una semana, ahora nuevamente esa semana vuelve a funcionar aquí. ¿Y cómo lo interpreta? Esa última semana dice que son 7 años. ¿Ustedes escucharon de los 7 años de tribulación? Que no es para el pueblo de Dios, es para el judío. Miren, al comienzo de los 7 años se levantará un hombre carismático en Europa que va a restablecer el imperio romano y va a gobernar. Los primeros 3 años y medio va a favorecer a los judíos, va a reconstruir su templo, ojo con esta promesa, va a establecer un sistema de sacrificios, pero después de 3 años y medio, resulta que ese hombre bueno no era bueno. Se revela como ¿qué? Como el anticristo. ¿Qué va a suceder? Allí va a comenzar una persecución para los judíos y eso se llama tiempo de angustia. Qué interesante, ¿no? O sea, el tiempo de angustia y la persecución no es para el pueblo de Dios, es para el judío. Porque el pueblo de Dios, ¿dónde está? Ya está en la gloria. Dios ya lo robó. Los que van a sufrir son aquellos que no se fueron en el rapto y aquellos judíos. Miren hasta dónde va esta doctrina. Entonces hay un tiempo de angustia y allí se iban a convertir 144,000 judíos. Toman todo el Apocalipsis no como un libro simbólico, ahora lo toman como de manera literal. 144,000 judíos se arrepienten, luego se reúnen todas las naciones alrededor de Israel, el Éufrates se seca, y allá aparece la lucha del rey del norte y rey del sur. Y ellos fueron cambiando. Primero decían que el rey del norte era Rusia, luego dicen que son los árabes, el rey del oriente chino. O sea, ya no saben qué nombre colocar allí porque cada vez se dan cuenta que no tiene un fundamento esto. Cuando se juntan esos dos reyes para pelear, ¿contra quién? Contra los judíos. Entonces aparece Cristo en poder y gloria, ¿junto con quiénes? Con aquellos que robó. Yo les pregunto, ¿eso fue lo que dice la Biblia? ¿Que Jesús viene con aquellos que robó o viene con los ángeles? La Biblia dice que viene con los ángeles. No dice que viene con aquellos que robó. Pero el dispensacionalismo cree que ahora viene Jesús y con aquellos que robó. ¿Y qué va a hacer? Va a establecer un reino milenial aquí en la tierra. ¿Y qué cosa va a hacer? 1000 años de paz. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Mientras tanto,
escuchen aquí, ¿hasta dónde va esto? Cuando Jesús roba a su pueblo, el impío que se queda todavía tiene oportunidad de arrepentirse. En otras palabras, si no te vas cuando Jesús roba, tranquilo, tienes otra chance, otra oportunidad. Tienes para arrepentirte. ¿Por qué? Porque luego Jesús va a venir a establecer su reino milenial. Esto es la mayor herejía, porque la Biblia no habla de dos oportunidades. Hay una sola oportunidad hasta que la gracia termine en el cielo. Ahora fíjense, los rusos, los árabes y los chinos, ellos serían los que pelean contra los judíos. Allí se realiza la batalla del Armagedón. Satanás desvía todo para un panorama político. ¿Para qué? Para que el verdadero anticristo no sea revelado. Ustedes saben cuáles son los peligros. No necesita leer Apocalipsis. La gente no se prepara para la tribulación porque piensa que es solo para los judíos. Y ahora, ¿saben en qué se basan? Dicen así: no, es que Dios dice, yo te libraré en la hora de la prueba. Miren, Dios libra a sus hijos, pero librar no es robar. ¿Cómo libró Dios a Noé? No lo robó en el arca. ¿Cómo libró Dios a Lot? No lo robó, lo sacó de Sodoma. No es que roba. La palabra cuidar es proteger en la prueba. Ahora, el pueblo de Dios va a pasar por tribulación, claro. ¿Y cuál es el texto más conocido? Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Y allí se basa la teología diciendo, muy bien, así está, entonces 2 estarán, uno es tomado, otro dejado. Aquí está hablando del rapto, no está hablando del rapto. Miren lo que dice versículos anteriores. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre.